¿Cómo no? Esto nos lleva a la información del equipo ecuatoriano que va a enfrentar a Curazao con la esperanza, con las ganas de darle la vuelta a todo. Una buena diferencia de gol lo puede asegurar, inclusive como uno de los mejores terceros a hoy, yo sé que está muy joven esto, antes de comenzar la segunda jornada. El partido de 16avos de final sería Colombia-Ecuador, Colombia por primero y Ecuador como uno de los terceros. De esta manera, decirles que está mi amigo el Chobo Álvarez. Somos tan amigos que ya usamos gafas oscuras, los únicos en esta señal de ESPN, porque claro, somos del norte de Sudamérica, perdemos la humildad fácil. Ecuador jugó bien aunque perdió, Colombia ganó, y entonces saludo al gran Chobo, querido Chobo. Me pongo las gafas, no para hacerme el de las gafas, sino, bueno, ando con la frente en alto, así, mira, saco el pecho, levanto la cabeza, camino así. Tú vas a estar así después del partido con Ecuador. Sí, ¿y los lentes? ¿Dónde están las gafas? Chobo, ¿me las quito? Hola Antonio, ¿cómo estás? El saludo para José, para Nicole. Las tengo guardadas, tú no te las quites porque de seguro la noche fue larga en cuanto a los festejos con la selección Colombia. Bien merecido, bien está, así tiene que ser luego de la muy buena presentación que tuvo Colombia y sobre todo ese muy buen resultado. Yo me las estoy guardando, espero para el día domingo, porque Ecuador el sábado se enfrentará a la selección de Curazao en busca de esa victoria, en busca de los goles y en busca de callar muchas críticas. Han sido algunos días tensos luego de la derrota frente a Costa de Marfil. Y poco a poco también ya comienza a delinearse el posible 11 con cambios que metería Becasese justamente para enfrentarse a esta selección de Curazao, que veremos qué cara puede presentar luego del 7-1 que se terminó comiendo frente a Alemania en su debut mundialista. Sí, 7 le clavan a Curazao. Es cierto que ellos pues son los más débiles del torneo, un país de 150.000 habitantes. Siguen celebrando el gol que le hicieron a Alemania a pesar de perder 7-1. Hasta el minuto 30 iban 1-1, Toño. Pero yo me sorprendí, la verdad. ¿Cómo no? 38, no, una locura, de verdad. Todos. Pero, Chavo, veo la tabla de goleadores del ciclo Becasese y encuentro que Ener Valencia tiene 8 y el que le sigue tiene 2. Entonces... Bueno, esa es la preocupación porque la Tri, si bien ha logrado sacar resultados positivos con Becasese, ha perdido muy poco, solo 2 partidos en 21 partidos, ha tenido una producción de goles muy baja y además esos goles no se han repartido de forma homogénea, ha sido solo Ener Valencia el que ha sacado adelante a Ecuador en ese aspecto. Recordar que de todos estos 21 partidos mencionados, Ecuador en los 2 únicos que consiguió ganar por un amplio margen fue frente a la selección de Bolivia en Guayaquil 4-0 por eliminatorias y frente a la selección de Guatemala 3-0 en el último amistoso previo a lo que es la Copa del Mundo. Ecuador por eso necesita activarse en el frente ofensivo, necesita que no solo Ener Valencia esté fino de cara al arco, sino todo ese frente ofensivo con Yeboah, con Plata. Y creo yo, Antonio, que lo más complicado para Ecuador va a ser marcar ese primer gol, ese que cuesta tanto, ¿no? Para sacarse la presión, sacarse la mochila y tratar de jugar un poco más relajado en este partido en el cual la victoria se antoja obligatoria para evitar condicionarse más en cuanto a una posible clasificación. ¿Va a haber cambios? Van a haber cambios, sí, no solo de jugadores, también de formación. Atrás queda el 4-2-3-1 del partido frente a Costa de Marfil y lo que estaría optando el director técnico argentino, que dicho sea de paso, hoy realizó entrenamiento a puertas cerradas porque probó ese posible 11. Sería con 4 en el fondo, 3 en la mitad de la cancha y 3 para atacar. ¿Cuáles serían los cambios de jugadores? Ángelo Preciado como lateral por derecha para tener más proyección por ese costado. Junto con él, los que estuvieron en ese bloque defensivo en el partido debut. Hablamos de los 2 centrales, Joel Ordóñez junto con William Pacho y Piero Hincapié como lateral por izquierda. Pierito que va por su revancha personal también luego de que Yan Diomandé lo dejó bastante expuesto. Todavía yo creo que Hincapié terminó soñando, ¿no? Pesadillas sí. con Diomandé. De acuerdo, José. En la mitad de la cancha, Alan Franco o Denil Castillo. En esa primera línea de volantes, esa es la duda. Un Alan Franco que salió golpeado del partido frente a los africanos y un Denil Castillo que tiene carácter más ofensivo. Tendrá que resolver aquella duda a Becasese en los 2 entrenamientos que le resta antes de lo que será el partido. Más adelante, en la mitad de la cancha, Moisés Caicedo y Pedro Vite. La idea de tener uno más en la mitad de la cancha justamente es para liberar a Caicedo y a Vite en cuanto a la recuperación de balón y la marca y que puedan conectarse más con los 3 que van arriba. John Yeboah, Gonzalo Plata y Ener Valencia. Ese, a día de hoy, es el posible 11 de la selección ecuatoriana de fútbol que el día de mañana tendrá un entrenamiento más en Columbus
antes de desplazarse rumbo a Kansas City. Llegará aproximadamente a las 3 de la tarde, hora local, y después, claro, BKC más un jugador tendrán que cumplir con las obligaciones FIFA atendiendo a los medios de comunicación. Luego de la derrota frente a Costa de Marfil, ningún jugador habló, no solo en la zona mixta, aparte de Ender Valencia y Hernán Galíndez, sino a lo largo de estos días de entrenamiento. Sí, la prensa tuvo 15 minutos para observar los diferentes entrenamientos, pero ningún jugador se acercó para dar declaraciones. José. Chobo, para el grupo en Ecuador, uno podría pensar, hay un tiquete, una opción del tiquete a la siguiente ronda muy grande con un equipo como Curazao, ¿no? Que va a ser rival de los otros tres en estas circunstancias. Pero en ese tema de superar cierto margen de goles anotados, ¿qué sería un partido bien ganado para Ecuador? ¿Cuál es ese margen de gol mínimo que necesitaría para respirar o pensar tranquilo en la siguiente fase, independientemente del resultado con Alemania? Si me preguntas a mí, yo creo que mínimo un 3-0 para descontar el gol que te marcó Costa de Marfil y tener por lo menos +2 en el gol diferencia, teniendo en cuenta que la posibilidad de ser uno de los mejores terceros está latente y en caso de igualar en puntos, lo que va a definir justamente es ese gol diferencia. Así que yo creo que un 3-0 se antoja como el resultado mínimo en cuanto a la materia goleadora, porque si es 1-0, José, yo te lo firmo, Ecuador lo que necesita primero es ganar, después pensar en marcar muchos goles, pero sin esos 3 puntos, Ecuador no puede ni ilusionarse en pensar en la clasificación. No hay una buena interna con BKC, ¿no? Venía de críticas y todo, pero ahora, ¿es verdad que va para Chile? Es falso, es totalmente falso. La información que manejamos nosotros es que aquello simplemente fue información que llegó desde Chile, diferentes medios que incluso habían señalado que ya había un preacuerdo firmado hace 3 meses. Estuve investigando y como les comento, compañeros, es falso. También lo que sí es cierto es lo que mencionas, ¿no? Que no hay un buen ambiente de la afición con BKC, entiéndase esto, no de los jugadores, no de la directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que incluso antes del Mundial había dejado en claro que luego de lo que sea la participación de Ecuador, se iba a realizar una evaluación para tomar la decisión de ver si hay continuidad con el técnico argentino o simplemente no se lo renueva. Los jugadores están con su entrenador, siempre han estado, pero los que nunca han estado son los aficionados. Me hablaban en otra edición de estas salidas de ESPN Mundial del divorcio de la afición ecuatoriana con BKC, y yo creo que todo arrancó ya ni siquiera con matrimonio, porque ni bien llegó BKC, nunca hubo feeling entre el director técnico y la afición ecuatoriana. La mayoría te dice, bueno, y es que tenemos muy buen equipo, tenemos buenos jugadores, pero le queda grande al DT argentino y no ha logrado sacar el mejor rendimiento. Chobo, pero no será, porque a mí me deja la sensación, Toño y Nicky, de que de pronto la expectativa de la comunidad futbolera en Ecuador y el pueblo futbolero hermano de Ecuador es demasiado grande para el rendimiento, porque no fue ajeno también el técnico español, el que estuvo en Copa América con esa calificación, ¿no? Por parte de la gente en Ecuador, de que el equipo está para más, que necesita más, que ya es hora de dar ese salto de calidad. Entonces se está volviendo costumbre que el técnico que llega a Ecuador está siempre condicionado como por la crítica. Segundos en la eliminatoria. Es cierto lo que tú dices, José. Uno a la distancia, esto Chobo no lo entiende. Claro. Es cierto, es complicado si ves desde afuera, pero la realidad es que el discurso de dar el salto de calidad, de potenciar aún más a estos muy buenos jugadores que tiene Ecuador, se viene manejando desde el día después de la eliminación en el Mundial de Qatar 2022, desde aquella derrota contra Senegal y desde que se pudo conocer que Gustavo Alfaro no iba a ser más el director técnico. Un discurso que salió desde la directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y la afición siente que ese salto de calidad, más allá de que los resultados en la eliminatoria acompañaron, no ha convencido del todo. El aficionado ecuatoriano siente que Ecuador todavía no ha dado ese salto de calidad, y es que, a ver, en el fútbol el tema de los goles termina siendo fundamental. Y Ecuador es una selección que marca muy pocos goles. BKC, de esos 21 partidos mencionados, perdió 2, ganó 8 y empató 11. Es el rey del empate, y eso creo que también generó mucho ruido, además de que tuvo algunos inconvenientes en el camino, convocatorias polémicas, la decisión de hacer debutar a un
futbolista juvenil sin que antes haya sumado minutos en el fútbol profesional ecuatoriano. Hablamos de Darwin Guagua, declaraciones, como les decía, que no cayeron para nada bien, y un perfil de entrenador alejado del perfil de motivador que tenía Gustavo Alfaro. Sí. Creo que eso también hay que poner sobre la mesa, porque en Ecuador estábamos muy acostumbrados justamente a técnicos motivadores, a técnicos que busquen potenciar al jugador desde lo mental y no tanto desde la cancha, por más de que no diga que Alfaro no sea un buen técnico, que se entienda bien, pero creo que su fuerte va por la motivación. Becasese incluso en este 2026 ha intentado ser mucho más motivacional desde el discurso para tratar de dar vuelta a esta situación, pero la realidad es que hay un divorcio constante entre la afición ecuatoriana y Sebastián Becasese. Muy bien. Apreciado Chobo, muchas gracias. Una recomendación que no es un consejo, es lo único. No vuelva a dejar las gafas, porque a veces uno tiene que mirar detalles sin que los que están siendo observados se den cuenta. Usted sabe que es muy importante esto. Un gran abrazo, que le vaya bien. Abrazo, Chobo. Así será, Antonio. Abrazo, Antonio, José y Nicole. Dale. Aquí estaremos Chao, con la información de la Tri.